Las Islas Británicas siempre han sido consideradas una tierra de gran misterio, y antes de la llegada de los romanos se consideraba incluso mágica. Pero tras la dominación romana sobre gran parte de este territorio, muchas cosas empezaron a cambiar. La cultura de los latinos comenzó a extenderse por aquellas tierras, y la creencia en la religión en la que un único Dios gobernaba soberanamente el universo se extendió por toda Gran Bretaña. Pero la influencia de los antiguos dioses de Bretaña no había abandonado a aquellas tierras, y sus más fervientes devotos y sacerdotes eran considerados portadores de poderes sobrenaturales. Pero la hegemonía de Roma sobre las islas había llegado a su fin. El gran imperio se desmoronó y comenzó un periodo oscuro en Inglaterra. Aquellas tierras fueron tomadas por la codicia y la sed de poder. Hermanos lucharon contra hermanos en una guerra interminable por el dominio de las islas. Las otrora gloriosas ciudades dejadas por los romanos estaban ahora en decadencia. La invasión de Inglaterra por las tribus bárbaras de anglos y sajones parecía una clara señal de que Dios había abandonado estas tierras. Pero se había profetizado que el regreso de dos hermanos devolvería la luz a esas tierras. Estos fueron Ambrosio y Uther Pendragon. Los hermanos lucharon contra los feroces bárbaros sajones y contra la tiranía de Vortigern, y en los campos de batalla recuperaron el derecho a la corona de Bretaña. El reinado de Ambrosio fue corto, y le correspondería a su hermano menor dictar el destino de esta tierra. Uther Pendragon era reconocido como un guerrero intrépido, pero no todos los nobles reconocían plenamente su autoridad. Durante años, Uther guerreó contra los sajones y expandió su reino mediante la conquista. El hasta ahora duro corazón del rey de Bretaña, que nunca había experimentado el dolor de la pasión, estaba a punto de estremecerse con una visita inesperada. Junto a su marido, el duque Gorlois de Cornualles, entró en el salón del trono la duquesa Igraine, la mujer más bella sobre la que Uther había posado sus ojos. El duque presentó a su esposa a su señor. Igraine vino directamente de la mística Avalon, una tierra donde la magia aún tenía mucho poder. Durante la recepción ofrecida por el rey, el duque de Cornualles se dio cuenta de que las intenciones del rey hacia su esposa no eran las mejores. Igraine le dijo a su marido que el rey le había hecho una propuesta indecente, lo que hizo hervir la sangre del duque, pero logró contener su ira hasta el final de la recepción. En medio de la noche, el duque y su esposa se apresuraron a abandonar el castillo real sin despedirse. Pero uno de los guardias de Uther, que había presenciado la salida de los visitantes, se apresuró a informar al rey de lo ocurrido. El rey se vio embargado por la voluntad y ordenó a un mensajero que fuera tras el duque y le entregara una carta de citación real, en la que decía que el duque y la duquesa debían presentarse inmediatamente ante el rey. Uther sabía que el deber inexcusable de su vasallo era acudir a la convocatoria de su rey, y que negarse a ello podía considerarse un acto de traición. Pero el duque sabía que la verdadera intención del rey era seducir a su esposa, y por eso le dijo al mensajero que no volvería con ella bajo ningún concepto, ya que tenía asuntos urgentes que requerían su atención. Invadido por una furia apasionada, el rey ordenó reunir a su ejército que marcharía a Cornualles para dar una lección al duque rebelde. El duque de Cornualles ordenó que se reforzara su fortaleza y se hicieron los preparativos para la guerra que se avecinaba. Los ejércitos del duque y de Uther se encontraron en el campo de batalla, pero el resultado no fue concluyente. El duque optó por defenderse en su castillo, ya que pensaba que el rey no tenía las fuerzas necesarias de su lado para lanzar un asalto exitoso. Uther sitió la fortaleza de Tintagel, donde se refugiaban el duque Gorlois y Igraine.
El asedio había durado mucho tiempo y no parecía estar cerca de terminar, ya que el duque había logrado acumular muchos suministros antes de que llegaran las tropas reales. El rey estaba obsesionado con Igraine, y ese largo asedio no parecía hacerle ningún bien a su salud mental. Al no ver otra salida, Uther llamó a Sir Ulfios, la mano derecha del rey, y le dijo que solo había un hombre que podía acabar con la aflicción que sentía. Sir Ulfios sabía muy bien de quién hablaba el rey, pero intentó disuadirlo diciendo que no necesitaba a ese adorador del diablo. Insistió en que el rey había sido ungido por Dios y que por tanto estaba de su lado y le llevaría a la victoria. Pero Uther dijo que creía que Dios no estaría muy inclinado a ayudar a uno de sus elegidos a despreciar uno de sus 10 mandamientos. Ulfios, descontento, partió al galope por las tierras galesas para reclutar al viejo amigo del rey. Cuando Ulfios llegó a la morada del hombre, estaba preparando su caballo para un viaje y le preguntó al jinete el motivo de la visita. Sir Ulfios dijo que el rey Uther Pendragon solicitó su presencia en un campamento de Cornualles para atender un asunto confidencial. Este hombre era Merlín, el mago más famoso de las Islas Británicas. Dijo que llevaba años esperando la verdadera vocación de la isla de Albión. Ulfios no se fiaba de aquel pagano, pero obedeciendo los designios de su rey, lo condujo a la fortaleza sitiada en Tintagel. El rey se emocionó al ver llegar a Ulfios trayendo a su amigo y lo condujo a un lugar más discreto para que pudieran hablar en privado. Uther le confesó a Merlín que estaba molesto desde que conoció a la duquesa Igraine y que ya no sabía a quién recurrir, pues ese deseo incontrolable lo estaba consumiendo. Merlín dijo que conocía una manera de hacer que el rey pudiera unirse con la bella Igraine, pero que tendría un coste. El rey dijo que pagaría el precio que fuera necesario para tener una sola noche con esa increíble mujer. El mago dijo que lo haría, pero esta unión daría el fruto del nacimiento de un hijo que le sería entregado en el momento oportuno. Uther se preguntó si sacrificaría al niño en uno de sus rituales. Merlín se sintió insultado por semejante tontería y dijo que el rey había estado escuchando demasiado las tonterías de sus sacerdotes y caballeros como Ulfios. El mago le dijo todo lo que había que hacer y que Sir Ulfios jugaría un papel importante en su plan. Al caer la noche, Sir Ulfios ordenó que se levantara la fortaleza de Tintagel y que los hombres regresaran a casa. Desde lo alto de la muralla, el duque de Cornualles percibió que el ejército de Uther mostraba debilidad y ordenó a los hombres que se prepararan para el ataque. Gorlois y sus caballeros abandonaron la fortaleza con la intención de aplastar a las fuerzas de Uther en retirada. Mientras tanto, Uther y Merlín esperaban escondidos la partida del duque. Merlín dijo entonces que había llegado la gran hora. Tiró su capa a un lado y comenzó su ritual. Uther sintió una mezcla de fascinación y miedo al ver a este poderoso druida invocar las fuerzas de la naturaleza y a sus antepasados. Merlín sacó hierbas especiales de una de las bolsas que llevaba en el cinturón y las mezcló en un recipiente. Tras beber el extraño brebaje, el mago comenzó a soplar una niebla encantada sobre el rey. Cuando la nube de polvo se disipó, se pudo ver que Uther había tomado la forma del duque de Cornualles. El rey cabalgó hasta la fortaleza del duque, disfrazado, y ordenó que se abrieran las puertas. El disfraz de Uther parecía perfecto, y ordenó a su caballo que se mantuviera preparado porque no tardaría en llegar. El rey subió las escaleras hacia la cámara de la duquesa, y al llegar a la cámara de Igraine, se encontró con su hija, Morgana, en su regazo. La niña corrió a abrazar al supuesto padre, pero Uther la esquivó y le ordenó que saliera de la habitación. Morgana fue sacada de la habitación por una de las criadas de Igraine, pero la muchacha intuyó que algo muy malo estaba ocurriendo. Uther se acercó a su amada, y ella
se sorprendió a ver la mirada lujuriosa de su marido. El rey poseyó a Igraine y dio rienda suelta a toda su pasión contenida. La pareja de amantes se despertó con los gritos de Morgana, que gritó que su padre había muerto. La chica tenía la sangre de Avalon corriendo por sus venas y los sacerdotes decían que sus visiones eran brujería. Igraine se apresuró a socorrer a su hija mientras Uther aprovechaba para salir del castillo. El rey abandonó la fortaleza con las primeras luces del día y no tardó en regresar el ejército del duque. Cuando el ejército se acercó, Igraine vio cómo sus hombres traían el cuerpo de su marido. Corrió a ver qué pasaba. Uno de los oficiales del duque fue el primero en presentar sus respetos a la duquesa y dijo que había muerto luchando valientemente. Igraine preguntó cómo había sucedido eso, y el oficial dijo que la retirada de los hombres de Uther no era más que una trampa y que fueron emboscados durante la noche por cientos de arqueros. La duquesa no sabía cómo era posible, ya que el duque había pasado la noche a su lado. Igraine fue consolada por sus damas de honor y conducida a su cámara. No pasó mucho tiempo antes de que Uther dirigiera su ejército a la fortaleza de Tintagel para negociar los términos de la paz. La duquesa y sus 3 afligidas hijas recibieron al rey. La pequeña Morgana miró a Uther con una mirada que contenía el más puro odio. Uther dijo que estaba allí para sellar la paz duradera entre las dos familias. Mediante el matrimonio formarían una alianza indisoluble, y así se preservarían los derechos de las hijas de Igraine. Pocos días después se celebró el matrimonio entre Uther y Igraine, y durante la noche de bodas ella reveló al rey que estaba embarazada. Uther preguntó quién era el padre, y ella dijo que creía que el bebé era hijo del espíritu del duque, que la visitó el día en que murió Gorlois. Uther se sintió aliviado al saber que el hijo que esperaba su esposa era realmente suyo. Por fin nació el niño. Era un niño fuerte y sano. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Merlín apareciera en el castillo de Tintagel para buscar lo que le habían prometido. Uther arrebató al niño de los brazos de la madre, que intentó resistirse y le rogó que le devolviera al niño. Sir Ulfios habló con el rey para que no entregara a su hijo a este monstruo, ya que era el único heredero al trono de Bretaña. Pero Uther había hecho una promesa a Merlín y ahora había llegado el momento de cumplirla. Merlín dijo: ¿Tienes los ojos, Sir Ulfios? Ulfios respondió: estos ojos han visto docenas de magos como tú encontrar su destino al filo de la espada de los hombres de Dios. Bajo las protestas de Sir Ulfios, el niño fue entregado al mago. Incluso Merlín, al no gustarle la compañía, le pidió a Sir Ulfios que lo acompañara. Cabalgaron juntos hasta las tierras de un noble caballero conocido como Sir Héctor. El mago entregó el niño al caballero y le pidió que lo criara como su hijo adoptivo. Sir Ulfios le dijo a Héctor que cuidara bien del niño, como si fuera el tesoro más importante de Bretaña. Merlín y Sir Ulfios partieron dejando al niño al cuidado de un honorable caballero que tendría mucho que enseñar al niño, que llegaría a ser conocido con el nombre de Arturo. Uther Pendragon, rey de los británicos, había confiado su primogénito al cuidado de Merlín. Con su sucesión asegurada, Uther se centró en consolidar su reino. El rey soñaba con cumplir las profecías que Merlín le había contado alguna vez. Esta profecía decía que surgiría un gran rey que uniría toda esa tierra bajo un solo rey, que traería paz y prosperidad a la isla de Bretaña. Uther necesitaba valientes aliados para cumplir su aspiración de convertirse en tal rey, y por ello se rodeó de los mejores y más nobles guerreros de Bretaña. Merlín guió al rey a una región donde se concentraba una exótica formación geológica junto al mar.
Los antiguos decían que los dioses habían creado aquí los cimientos para el surgimiento del reino que traería la luz a Gran Bretaña. Sobre estos sólidos cimientos levantaré la capital de mi reino. Esta fortaleza será conocida como Camelot. Para llevar a cabo esta colosal obra, el rey exigió a sus vasallos una gran contribución en recursos y mano de obra. La más espléndida de todas las fortalezas estaba siendo rápidamente erigida, pero incluso entonces pasarían años antes de que el castillo estuviera terminado. Pero muchos no estaban contentos con la construcción del palacio. Algunos nobles ya no podían soportar el pago de los elevados impuestos y el clero odiaba la idea de que la nueva capital se construyera en un lugar tan sagrado para los celtas paganos. Además de la disidencia interna, la amenaza de los invasores sajones contribuyó a desestabilizar el gobierno de Uther. El rey convocó a los ejércitos de sus vasallos para luchar contra los invasores, sin sospechar que algunos de ellos estaban conspirando contra su señor. Junto con su consejo de guerra, Uther estableció la estrategia para la gran batalla que tendría lugar al día siguiente. Sabía que los sajones eran guerreros valientes y que utilizar la mera fuerza bruta no sería la mejor estrategia a emplear. Al día siguiente, Uther estaba en la vanguardia de su ejército y dirigía el ataque contra las líneas sajonas. Al darse cuenta de que el rey era vulnerable, el líder sajón ordenó un ataque total de su ejército, ya que si Uther caía, toda Bretaña se derrumbaría. Uther se dio cuenta de que su enemigo había mordido el anzuelo y ordenó a su ayudante que hiciera una señal a las tropas que estaban escondidas en un bosquecillo cercano para que atacaran los flancos de sus oponentes. El rey, conmocionado, tardó en comprender por qué sus vasallos no atacaban. Uther había sido traicionado. Incluso en inferioridad numérica, el rey y sus hombres lucharon con una valentía increíble. Uther fue gravemente herido en combate, pero ni siquiera eso le hizo dejar de luchar. El jefe de los guerreros sajones se dio cuenta de que para derrotar a su adversario debía sacrificar a gran parte de su ejército, pues los bretones, como bestias acobardadas, luchaban con una ferocidad increíble. Así que ordenó una retirada estratégica para dejar que su ejército luchara otro día. Los bretones celebraron su victoria, sin darse cuenta de que era una legítima victoria pírrica. «¡Tráeme la espada real! ¡Al ataque!». Al darse cuenta del estado vulnerable en que se encontraba el rey, los nobles traidores decidieron apartarlo del trono. «¡Corre, mi señor! ¡Cubriremos tu retirada!». El rey trató de llegar a Londres, pero sangraba por las heridas y sus enemigos le pisaban los talones. Sin fuerzas, el rey cayó de su caballo. Uther sintió que la vida abandonaba su cuerpo cuando escuchó la voz de Merlín. «Protege tu espada, porque el destino de toda Inglaterra depende de ella». Uther utilizó toda la fuerza que le quedaba para levantar su espada y clavarla en una roca. «Nunca tomarás posesión de esta espada, y sin ella nunca te sentarás en mi trono». Muchos fueron los que intentaron sacar la espada de la piedra, pero dijeron que solo el verdadero rey podría sacarla de allí. Los que intentaron usurpar el trono de Bretaña acabaron asesinados por sus rivales. La espada de Gran Bretaña durante muchos años esperó hasta la llegada del verdadero rey. Habían pasado muchos años desde la caída de Uther Pendragon, y el trono de Bretaña seguía vacante. Justo después de Navidad, todos los nobles de la región fueron convocados por el arzobispo de Londres para alabar a Dios.
pero la mayoría de ellos estaban más interesados en los torneos y las disputas entre caballeros, en las festividades que seguirían a los eventos religiosos. Los mejores caballeros de la isla de Bretaña estarían presentes en el torneo, y entre ellos se encontraban Sir Héctor, su hijo Sir Kay y su joven hijo adoptivo Arturo, que era el escudero de su hermano. Los caballeros con mejor rendimiento en los juegos tendrían la oportunidad de intentar quitar la espada de Bretaña, que aún estaba clavada en la roca. Si alguno de ellos triunfaba, sería aclamado como nuevo rey de Bretaña. Sir Kay debutaba como verdadero caballero en un torneo importante, por lo que sus nervios estaban a flor de piel. Los caballeros novatos luchaban entre sí en torneos de duelos de espada que tenían menos prestigio que las justas, pero allí acumularon prestigio para poder luchar un día en la primera liga. Durante el torneo, la espada de Sir Kay rompió su hoja. «Arturo, corre a nuestra tienda y trae mi espada de repuesto antes de que me descalifiquen». El joven escudero corrió a toda velocidad hacia el campamento y en el camino se encontró con la espada de Bretaña incrustada en la piedra. No conocía la historia de la espada y siguió su camino. Dentro de su tienda, Arturo buscó la espada de repuesto, pero solo encontró la vaina, sin espada. Había olvidado la espada en casa, pero el chico tuvo un arrebato y recordó la espada que cruzó en el camino. Corrió hacia la espada sin darse cuenta de que estaba siendo observado, sin saber que aquella era la espada de su padre y que estaba firmemente clavada en la roca. Arturo intentó sacarla. Sacó la espada de la piedra, con facilidad, y se sorprendió de la calidad de aquella arma. Pero no tenía tiempo que perder y corrió de vuelta al torneo. Arturo entregó la espada a su hermano. «Ya era hora, pensé que nunca ibas a volver». Sir Kay se sorprendió cuando vio el sello real incrustado en la hoja de la espada. «Vuelve a la arena ahora mismo o serás descalificado». «Mira que lleva la espada de Gran Bretaña». Sir Kay estaba rodeado de curiosos que no daban crédito a sus ojos. «¿Cómo conseguiste la espada?» «La tomé de la piedra y por tanto soy el nuevo rey de Bretaña». Fue entonces cuando Sir Héctor llegó con el arzobispo de Londres. «¿Jura usted en nombre de Dios que fue usted quien sacó la espada de la piedra?» Sir Kay se sintió avergonzado y no pudo mantener la mentira delante de su padre y del arzobispo. «He hablado con poca sinceridad. En realidad, el que sacó la espada fue Arturo». Una gran parte de los caballeros se negó a creer que este muchacho hubiera logrado tal hazaña y le exigió que les mostrara cómo lo había hecho. Entonces Arturo volvió a clavar la espada en la roca. Un enorme caballero empujó al niño y trató de sacar la espada de la piedra. Hizo una cantidad de fuerza poco común, pero no pudo mover la espada. Se formó una fila de caballeros para intentar quitar la espada, pero ninguno tuvo éxito. «Deja que el chico lo intente de nuevo». Los caballeros fueron sorprendidos por la llegada del famoso mago celta. «¿Qué hace este hijo del diablo aquí?» «Ah, si tuviera una moneda por cada vez que escucho eso, ya sería el hombre más rico de Bretaña». La gente que estaba allí empieza a gritar para que dejen al chico intentar quitar la espada. Sin alternativa, dejaron que el chico lo intentara de nuevo. Arturo sacó la espada de la piedra con facilidad ante el asombro de todos los presentes. Que haya tomado la espada no significa que tenga el derecho al trono. Su derecho no proviene del hecho de haber sacado una vieja espada de una piedra. Su derecho viene de su sangre. Es el primogénito de Uther Pendragon. «Tonterías, tus palabras no tienen valor aquí»,
pero la mía sí. Aunque no me gusta este viejo loco, lo que dice es cierto. Yo estaba allí cuando Merlín entregó al hijo del rey al cuidado de Sir Héctor. Sir Ulfius era considerado uno de los caballeros más respetables de aquellas tierras, y todos lo conocían por ser la mano derecha del difunto rey Uther. Sir Héctor se acercó a Arturo con cierta incredulidad en su mirada. Cuando Merlín te puso en mis brazos, te llamé inmediatamente hijo mío. Ahora es con gran honor que te llamo mi rey. Los caballeros, el clero y los plebeyos se arrodillaron ante el niño rey, que aún no había asimilado lo que estaba sucediendo. El día de Pentecostés, Arturo fue coronado por el arzobispo de Londres, rey de Bretaña. El joven rey fue aclamado por los nobles presentes que gritaron ¡Viva el rey! Arturo nombró a Sir Ulfius como su mano derecha, y Merlín estuvo siempre presente como su consejero. Y así comenzó el reinado del rey Arturo. Tras ascender al trono de Bretaña, Arturo, al igual que su padre, se enfrentó a una fuerte oposición de los nobles de la región. Muchos cuestionaron su derecho al trono y lo consideraron un bastardo. Otros se negaron a arrodillarse ante un niño que apenas se había quitado los pañales. Pero Arturo también tenía aliados. Sin embargo, sería necesario atraer a más nobles que apoyaran su causa para que el reino se pacificara. Sir Ulfius, tengo entendido que mi padre tenía un sólido vínculo de amistad con los reyes que viven en el continente. Sin duda, señor. Su padre conocía la importancia de un verdadero amigo en tiempos de necesidad. Debemos reavivar esos lazos de amistad con estos reyes y unidos nuestros reinos serán más fuertes contra nuestros enemigos. Cuento con tu experiencia para liderar una delegación en mi nombre que buscará una alianza en defensa mutua entre nuestros reinos. Así se hará, mi soberano. Ulfius cruzó el canal para reunirse con el rey Bors de la Galia y su hermano el rey Bran de la tierra de Benwick, conocida como la Pequeña Bretaña. Ban acogió con satisfacción la oferta de alianza con Arturo, pues su esposa estaba embarazada y el rey deseaba que su hijo heredara un reino fuerte y seguro. Su hijo se convertiría en el caballero más célebre de la historia. Se le conocería como Lancelot. Con el refuerzo de los ejércitos de sus aliados, Arturo luchó contra los nobles rebeldes y fue venciendo uno a sus oponentes, y así fue pacificando Gran Bretaña. Con la mayoría de sus enemigos derrotados, Arturo se estableció firmemente en el trono bretón. Una nueva era de prosperidad para Inglaterra estaba a punto de comenzar. Aconsejado por Merlín, Arturo ordenó la reanudación de la construcción de la ciudadela de Camelot, una obra que era uno de los sueños del rey Uther Pendragon. Se necesitó mucho sudor y lágrimas para levantar la ciudad, pero a partir de entonces comenzaría una época dorada en Inglaterra. La prosperidad comenzó a extenderse por toda Bretaña, y Arturo llegó a ser amado por el pueblo. La guerra civil entre los nobles rebeldes y el rey legítimo de Bretaña aumentó el número de caballeros de a pie. Nobles, guerreros, sin amo o señores de la guerra desterrados vagaban por Inglaterra sin rumbo ni propósito. Sin tener nada que perder, estos caballeros se convirtieron en hombres peligrosos. Arturo cabalgaba con Merlín a su lado y discutían el destino de Bretaña, cuando vieron a un caballero en apuros. Era Sir Griflet, el más reciente caballero de Arturo, a quien se le había encomendado la misión de deshacerse de un caballero andante que había estado causando problemas por aquí. El joven estaba malherido y apenas podía sujetar su caballo. «Por el amor de Dios, ¿quién te hizo esto?»,
Era un caballero andante muy fuerte, vestido con una armadura negra como la noche. Se niega a ceder el paso a cualquiera que desee cruzar el bosque que él protege. Merlín, ¿tienes idea de quién puede ser este hombre que se atreve a atacar a uno de mis caballeros? En estas tierras, creo que solo un hombre con esta descripción tendría tal audacia. Pellinor. Ahora es un noble sin tierras, pero una vez fue un rey. Pero incluso arruinado sigue siendo un gran y peligroso guerrero. Me encargaré de él yo mismo. Quédate aquí y cuida de Sir Griflet. Arturo cabalgó hacia el bosque ignorando el consejo de Merlín de no enfrentarse al caballero negro. Una vez dentro del bosque, Arturo quedó impresionado por los diversos escudos que colgaban de las ramas de los árboles. Por el diseño de los escudos, reconoció las armas de algunos caballeros muy experimentados y valiosos, todos derrotados por Pellinor. Al final de este pasillo de escudos intimidatorios estaba el Caballero Negro, que sin duda era una figura imponente. «Este camino está cerrado. Date vuelta o lo lamentarás». Arturo en ese momento no llevaba ninguna insignia que lo identificara como rey, lo cual le resultaba conveniente, pues así podía calibrar el carácter de la gente sin dejarse intimidar por su título. «Estoy aquí para vengar a Sir Griflet y liberar este pasaje de una vez por todas». «Que así sea, pero no creas que vas a tener la misma suerte que tu amigo y que vas a salir vivo de aquí». Los dos caballeros chocaron violentamente sus lanzas contra el escudo del adversario. Por fin, un oponente digno. Estaba cansado de derribar caballeros que apenas servirían como escuderos. De nuevo se dispararon y de nuevo prevaleció el empate. Arturo en ese momento ya era un caballero con cierta experiencia, pero nunca se había enfrentado a un oponente tan hábil. Y estaba encantado con su actuación hasta el momento, lo que le dio más confianza. En el tercer enfrentamiento, la lanza del Caballero Negro encontró una brecha en la armadura de Arturo y le golpeó en el hombro. «Pareces el tipo de caballero que se rinde inmediatamente después de la primera herida superficial». Con su orgullo herido, a Arturo le hirvió la sangre y sacó su espada real. El duelo de espadas fue violento, pero a pesar de que Arturo fue herido, luchó valientemente contra su oponente más fuerte. Pellinor asestó un poderoso golpe que rompió la espada del rey, y el movimiento solo se detuvo al chocar con el casco de Arturo. Se cayó del caballo, pero uno de sus pies se enganchó en el estribo de su montura. A toda velocidad su caballo arrastró al rey fuera del bosque. Arturo, herido, se desmayó y su destino parecía incierto. Cuando recuperó el sentido, se encontró con la imagen de la joven más hermosa que había visto nunca y la tomó por un ángel, pues pensó que había muerto y estaba en el cielo. ¿Eres un ángel? Todavía no ha llegado su hora. Mi nombre es Lady Guinevere, hija de León de Grace. Muy lejos, el Caballero Negro volvió a su cabaña en el bosque, donde protegía lo que consideraba su mayor tesoro. Allí estaban su esposa y su hijo menor. Este niño había sido tocado por el Espíritu Santo y un día se convertiría en el caballero conocido como Percival. Arturo se recuperó finalmente de las heridas causadas por el Caballero Negro, pero una gran tristeza se apoderó del rey cuando la espada real se rompió y se perdió. Sin la gloriosa espada de Gran Bretaña, temía que su trono se viera aún más desafiado. «No se preocupe, Su Majestad. Algunas cosas malas vienen bien. ¿Qué bien puede salir de una pérdida tan grande?»
La espada de Bretaña ya había cumplido su función y le había conducido hasta aquí. Pero ahora buscaremos la espada que le condujo a la grandeza. Arturo y Merlín partieron entonces en busca de esta arma que cambiaría las tierras de Inglaterra para siempre. Llegarían a las orillas de un lago que estaba cubierto por la niebla. Merlín abrió los brazos y comenzó a cantar en la lengua de los antiguos pueblos de Bretaña. Arturo quedó impresionado y sintió que el viento se hacía más fuerte mientras Merlín cantaba. El vendaval de Merlín hizo que las nieblas se disiparan, revelando una escena inusual. En medio del lago, una mano femenina sostenía una espada justo por encima del nivel del agua. ¿De quién es ese brazo que sostiene una espada tan maravillosa? Es una de las damas del lago de Avalon, mujeres dotadas de la magia de los antiguos. Pero la legendaria ciudadela de Avalon no es más que una leyenda. Eso es lo que sus sacerdotes y obispos quieren que piense el pueblo. Por fin, Merlín, pensé que este día nunca llegaría. Hola, Vivian. ¿Quién eres tú? Tengo la sensación de que perteneces a otro mundo. Soy Vivian, la dama de Avalon y líder de las damas del lago. A pesar de nuestras diferencias, seguimos compartiendo el mismo mundo, y con su ayuda espero que sigamos compartiéndolo. Mi deseo es solo traer la paz a todos los pueblos de la Gran Albion. Sus intenciones parecen sinceras, y por eso podrá contar con Avalon de su lado. ¿Ves esa espada? Su nombre es Excalibur. Está destinada a ser llevada por el hombre que traerá una edad de oro a toda Gran Bretaña. Si crees que eres este hombre, rema hasta la dama del lago, y si ella te juzga digno, la espada será tuya. De lo contrario, te arrastrará al fondo del lago, y ese será tu fin. Arturo empujó valientemente el bote hacia el agua y comenzó a remar hacia la espada. Arturo se estiró en la proa del bote para alcanzar la espada, pero cuando consiguió agarrarla, la dama le sujetó la muñeca con fuerza y sus ojos brillaron espantosamente como ascuas. Ella lo arrastró bajo el agua y le dijo: «Gánate esta espada». Arturo, asustado y empapado, volvió a la superficie con la espada en los brazos. El rey sacó la espada de su funda y se sintió abrumado por el inmenso poder, algo que nunca había sentido en su vida. Espero que tengas razón sobre este nuevo alumno tuyo, porque el destino de toda Gran Bretaña estará en sus manos. Cuando Arturo volvió a la orilla del río, el hada Vivian ya se había marchado. «Y ahora, mi rey, ¿qué haremos?» «Ahora es el momento de mi venganza». Arturo y Merlín se dirigieron de nuevo al bosque del Caballero Negro. Arturo bajó de su caballo y retó al Caballero Negro a un duelo de espadas, ya que el rey no poseía ninguna lanza para la feria. Pellinor era famoso por ser uno de los mejores espadachines de la región y aceptó de buen grado el reto. El combate comenzó y Arturo luchó con mucho valor y confianza, lo cual era increíble, teniendo en cuenta que en su último duelo casi fue asesinado por su oponente. Con un poderoso golpe, Arturo le arrebató la espada al caballero de la mano. Desarmado e impotente, el caballero no tuvo más remedio que rendirse. «No sé de dónde has sacado tan magnífica arma. Al llevarla pareces un hombre nuevo». «Soy Pellinor, el rey destronado de Listenois. Y si me perdonas la vida, juro que yo y mi familia te seremos fieles».
Sé que os habéis rebelado contra mí en el pasado, pero mi reino está entrando en un nuevo ciclo en el que la unidad sustituirá a la división. Así que será un honor tener a un caballero tan experimentado a mi lado. Tras reconciliarse con el rey Pellinor, Arturo y Merlín decidieron volver a casa. ¿Qué te parece tu nueva espada? Es simplemente magnífica. Pero dime, ¿te gustó más la espada o la vaina? La vaina es preciosa, pero por supuesto me gustaba más la espada. Es mucho más valiosa. Pues te equivocas. Aunque es una espada magnífica, la vaina es aún más valiosa. ¿Cómo podría ser más valiosa que la espada? Esta vaina que posees está encantada, y quien la lleva nunca perecerá en combate. Incluso si es gravemente herido, no morirá. Por lo tanto, cuida muy bien esta vaina, pues tu vida estará a salvo mientras la poseas. Arturo y Merlín llegaron a Camelot, y su ejército estaba preparado por orden de Sir Ulfius. Uno de sus aliados estaba en peligro, y solo Arturo podía salvarlo de sus enemigos. El pequeño reino de Cameliard, aliado histórico de la familia Pendragon, estaba en problemas. El rey Leodegrance no tenía heredero varón, por lo que el que se casara con su hija Guinevere se convertiría en heredero del título de Cameliard. Tanto los nobles galeses como el duque de Northumbria tenían interés en forzar la unión entre Lady Guinevere y el duque, para así consolidar el poder de esta coalición sobre esta región. Con el apoyo del rey Rience, el duque de Northumbria había entregado un ultimátum al rey. O entregaba a su hija, o su fortaleza sería reducida a polvo, y sus súbditos serían vendidos como esclavos. Leodegrance rezó al cielo, pues sus pocos soldados apenas podían contener un intento de asalto a la fortaleza. Su única esperanza era la llamada de socorro enviada al rey Arturo. El rey de los bretones y sus hombres ya marchaban a paso ligero hacia Cameliard, pues Arturo nunca rehuiría a ayudar a un aliado en sus momentos de necesidad. La coalición de enemigos de Leon de Grace fue sorprendida por la llegada de Arturo y sus hombres. Los enemigos del norte se mostraron valientes, pero no fueron rivales para el ejército real y sus excepcionales caballeros. Tras derrotar fácilmente a la primera oleada de enemigos, el rey Arturo se dispuso a negociar. Sé que tus hombres son hijos de la misma tierra que dio a luz a mis soldados, y que los hijos de Gran Bretaña no huyan de la lucha cuando ésta llegue. Pero no es necesario manchar el sagrado suelo de Gran Bretaña con la sangre de cientos de sus hijos, y solo sus campeones pueden luchar en singular duelo y revelar la verdadera voluntad de Dios. El duque se alegró de escuchar el desafío, pues era un guerrero experimentado y campeón de las justas del norte, así que aceptó de buen grado el duelo. La princesa de Cameliard accedió a su campeón, pidiéndole que se acercara. Al acercarse a la joven, Arturo reconoció sus bellos rasgos. ¿Y cómo podía olvidar los bellos rasgos de la joven que le había salvado la vida días atrás? Guinevere ató su pañuelo cerca de la punta de la lanza de Arturo y le deseó buena suerte en su contienda. Los dos jinetes tomaron sus posiciones y espolearon sus monturas hacia el otro. Se oyó un fuerte galope cuando las dos lanzas se cruzaron. Debido al fuerte impacto, el duque salió despedido de su montura y se estrelló terriblemente contra el suelo. Arturo se bajó del caballo y se arrodilló junto al duque, que daba sus últimos suspiros mientras se ahogaba con su propia sangre en la garganta.
El rey levantó el pañuelo de Guinevere, anunciando su victoria sobre su enemigo, y los ejércitos invasores dieron la vuelta y se dirigieron de regreso a casa. Arturo se disculpó por devolverle a la princesa su pañuelo en tan lamentable estado, pero le agradeció la buena fortuna que le había concedido su talismán. El rey Leodegrance no se contuvo y dio un fuerte abrazo a su salvador, y prometió darle cualquier recompensa que deseara. Me disculpo de antemano, pues lo que más desea mi corazón es lo mismo que deseaban esos maleducados villanos: la mano de la princesa más hermosa que esta tierra haya visto jamás. Desde la época de los grandes guerreros como Aquiles, no ha habido una mujer capaz de capturar tantos corazones y con el potencial de una discordia sin fin. Y tal como se propuso en el libro de Homero, no hay mejor hombre que Su Majestad para casarse con nuestra Helena de Bretaña. Porque contra su fuerza, ningún hombre se había atrevido a levantarse para buscar el amor de Guinevere, su futura reina. Después de prometer a su hija al rey, Leodegrance aún le esperaba una espléndida sorpresa. ¿Sabes qué es eso? ¿Una mesa? Sí, pero no cualquier mesa. Esta mesa simboliza el sueño de tu padre. Alrededor de esta mesa redonda se sentarían los mejores caballeros de este reino, y bajo el mando del rey tratarían de llevar al reino de Gran Bretaña a su edad de oro, donde la justicia, la bondad y la paz prevalecerían. Arturo se maravilló ante el sueño de su difunto padre y se prometió a sí mismo que lo haría realidad. Arturo se despidió de su novia y de su futuro suegro, diciéndoles que se reuniría con ellos en su nuevo castillo el próximo verano, donde se celebraría la boda real. Por fin había llegado el verano, y tras décadas de duro trabajo, la ciudadela de Camelot estaba completamente construida. El esplendor de esta ciudad sirvió de faro para toda Bretaña, simbolizando que mediante el honor, la justicia y la compasión de los hombres de Bretaña lograrían hazañas inimaginables. Sin duda, era una joya rara en un mundo cubierto de oscuridad y corrupción. La ciudad estaba abarrotada, porque ese día se celebraría la tan esperada boda entre el rey Arturo y la princesa Guinevere de Cameliard. Al ver entrar en la iglesia a su futura esposa, Arturo no dudó de que se había casado con la mujer más bella del mundo. Todos los invitados estaban encantados de ver a la novia hacer su desfile nupcial, excepto Merlín, que intuyó que una novia tan hermosa podría llevar a un reino a la ruina. La pareja firmó sus votos ante el arzobispo de Canterbury, y así el reino de Bretaña tuvo por fin una nueva reina. Los súbditos de Arturo se regocijaron al ser presentados a su hermosa nueva reina, y desearon a la pareja real salud y que pronto engendraran un heredero al trono de Bretaña. Fue un fin de semana de muchas celebraciones, con fiestas en la calle, banquetes en palacio y torneos. Ese mismo fin de semana, Arturo nombró a sus caballeros que ocuparían los puestos de la mesa redonda. Entre ellos estaban Leodegrance, su suegro; Sir Ulfius, su mariscal; Sir Kay, su hermano de crianza; Sir Gawain, sobrino de Arturo y campeón del torneo nupcial; y muchos otros caballeros distinguidos. En esta mesa sin cabeza se sentaban con iguales y juraban buscar la rectitud en sus acciones, ser justos y valientes tanto en tiempos de guerra como de paz. Deben tratar de ser un ejemplo para otros caballeros y para los hombres comunes. Estos hombres cabalgaban por la isla de Bretaña, enfrentándose a los malhechores, protegiendo a los indefensos y llevando la justicia a esas tierras.
Sus valerosas hazañas les llenaron de gloria, y la edad de oro de aquel pueblo prometida por el rey parecía acercarse. El mayor deseo de todo caballero de aquella tierra era, mediante sus hazañas, alcanzar el título de caballero de la mesa redonda y sentarse junto a Arturo y sus magníficos guerreros en sus reuniones. Pasaron algunos años desde que se formó la Orden de los Caballeros de la Mesa Redonda hasta que surgió un caballero que destacaría por encima de todos los demás. Su nombre era Lancelot, y su llegada cambiaría para siempre el destino del reino de Arturo.